Abres los ojos antes de que el gallo cante, como casi todos los días. No miras un reloj, porque no tienes te guías por el tono de la oscuridad que entra por las rendijas de la puerta de tabla. La noche todavía no se retira del todo, pero ya se adivina una claridad lejana allá abajo, sobre el valle de Antioquia. ¿Sabes qué? Para cuando el primer grito del gallo rompa el silencio, tú ya debes estar en pie, con las alpargatas puestas y el costal enrollado en el hombro. Te incorporas despacio del catre. Sientes el cuerpo pesado por el trabajo de ayer, las piernas algo tensas, los hombros adoloridos. Piensas que, al ritmo que vas, te vas a volver pura fibra, como esos cortadores viejos que todavía suben el filo de la montaña sin perder el aliento. Pero hoy se siente distinto, aunque la rutina parezca la misma. Hay algo que te ronda desde anoche, esa frase que el patrón dejó caer sin darle mucha importancia. Mañana necesito hablar con vos. Ya te digo, bien arriba en el lote nuevo. Se te quedó dando vueltas en la cabeza todo el camino de regreso. Y también mientras cenabas el plato de frijoles con arepa. Hoy, mientras tanteas en la oscuridad buscando la camisa remendada que dejaste colgada en un clavo, vuelves a escuchar esas palabras. Hablar con vos no sonaban ni a regaño ni a felicitación clara, más bien a algo en medio, a un pequeño cambio, a algo que no terminas de entender, pero que presientes importante. Te vistes sin prisa, pero con la costumbre de quien ha repetido los mismos movimientos desde hace años. Te amarras la faja en la cintura, ajustas el sombrero, pruebas con la mano la resistencia del costal donde caerán las cerezas del café. Sales de la pieza de bahareque y el aire frío de la madrugada te recibe de golpe. Levantas la mirada y ves la sombra oscura de las montañas recortadas contra el cielo que ya se aclara. Por un momento te quedas ahí, quieto, respirando el inicio del día, con la sensación muy leve pero insistente de que este no será un día como todos. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí, compartiendo esta historia y este momento. Si estas narraciones te ayudan a relajarte, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para seguir viajando juntos a otras noches y otros tiempos. Y me encantaría saber desde qué ciudad o país estás escuchando ahora mismo. Cuéntamelo en los comentarios, así voy conociendo por dónde se extiende esta pequeña comunidad de soñadores. Ahora sí, volvamos a la finca, a la montaña y a ese día de corte en Antioquia en los años 30. Caminas hacia el fogón de leña, donde ya se oye un pequeño chisporroteo. Tu madre se despertó antes que tú, siempre lo hace. Te espera con una tutuma de agua para lavarte la cara y te pasa, sin decir mucho, el pocillo de tinto recalentado de la noche anterior. Bebes a sorbos pequeños, no tanto por el sabor, sino por el calor que te empuja por dentro, desde el estómago hacia los brazos y las manos. Tu padre ya está sentado junto a la mesa rústica, haciéndose un nudo en la ruana, preparándola para echarla al hombro. Te mira, asiente apenas con la cabeza, como diciendo, ya es hora. Él también es cortador, de los viejos. Lleva más de 20 años subiendo y bajando estas lomas de Antioquia. A veces se queja del reumatismo, pero cuando se trata de trabajo, ninguno lo alcanza. Tu madre pone en la mesa un poco de arepa dura de ayer y un pedazo de queso. Comes en silencio. El único sonido es el de la leña que cruje y el murmullo lejano de un río que corre allá abajo, invisible en la oscuridad. Piensas en el lote nuevo. Dicen que está más arriba que todos los demás y que el café apenas está empezando a dar bien. También dicen que el patrón está preocupado.
El precio del grano en el extranjero ha bajado desde la crisis. Y aquí en el pueblo se habla de gente que ha tenido que abandonar fincas enteras. Mientras masticas, sientes esa preocupación como un hilo más que se suma al tejido de la mañana. No es tu preocupación directa, tú apenas eres un cortador pagado por @recogida. Pero sabes que cualquier cambio en el café se termina sintiendo en todo. Menos trabajo, menos monedas, menos sal para la casa, menos ropa que remendar y más que remendar sin hilo. Tu padre rompe el silencio. Hoy te vierto en el lote nuevo, dice sin mirarte. El patrón me dijo que subieras temprano, que él te alcanzaba allá. Asientes, aunque la idea te hace un pequeño nudo en el estómago. No todos los días el patrón pide hablar contigo de manera tan directa. Él suele estar en la casa grande, revisando cuentas, o a veces se asoma por las lomas a ver cómo va el corte, pero hablar así, contigo, no es lo común. Terminas de comer, recoges el costal y compruebas con la mano que las tijeras de podar estén bien seguras en la cintura, amarradas con un lazo. Te despides de tu madre con un breve "ya vuelvo", como si el día no fuera a ser muy distinto de otros. Sabes que regresarás agotado, con las manos rojas de tanto tocar las ramas y las uñas llenas de tierra, pero también sabes que, si todo va bien, traerás en el bolsillo unas monedas más. Sales al patio de tierra, donde una gallina picotea distraída. El primer gallo canta, como un anuncio oficial de que la noche se está retirando. La luz del cielo se vuelve un gris más claro y la bruma comienza a levantarse, como si la montaña estuviera sacudiéndose una sábana invisible. Empiezas a caminar por la vereda, siguiendo el sendero de siempre. Tus alpargatas pisan firme la tierra húmeda. A un lado, alcanzas a ver las siluetas de otras casitas dispersas, chimeneas que escupen un humo delgado. Allá, detrás de esos árboles, vive otro cortador, viejo compañero de tu padre. Más arriba, una familia que apenas está empezando con unos palitos de café recién sembrados. Mientras caminas, recuerdas el primer día que viniste a cortar café. Eras apenas un muchacho y las ramas te parecían demasiado altas, los surcos demasiado enredados. Tu padre te enseñó a no tirar de las cerezas con brusquedad, a no arrancar la rama, a respetar la planta, porque de ella vivían todos. No es solo cuestión de llenar el costal, te dijo. Es saber que esta mata tiene que seguir dando año tras año. Esas palabras se te quedaron grabadas, junto con el olor a tierra húmeda y el sonido de las hojas cuando las rozas con los brazos. Hoy, mientras subes la loma, te das cuenta de que ya no eres el muchacho torpe que miraba las ramas como si fueran un laberinto. Tu cuerpo sabe moverse entre las matas, casi sin pensarlo. Llegas al primer lote y lo dejas atrás. No es ahí donde te tocará hoy. Ves a lo lejos unas sombras que se mueven, son otros cortadores que ya empezaron. Uno de ellos levanta la mano para saludarte y tú respondes con un gesto. Escuchas risas cortas, algún chiste lanzado al aire para espantar el sueño. Las voces se mezclan con el rumor constante de insectos y el eco lejano de otro gallo. El camino hacia el lote nuevo es más empinado. Tomas aire, ajustas el costal en el hombro y sigues subiendo. A medida que avanzas, la vista se abre un poco. Entre las ramas se alcanza a ver el valle abajo, con el río como una línea brillante que serpentea. Más allá, unos puntos blancos que son casas del pueblo y todavía más lejos, otra cadena de montañas, oscura y firme. Piensas en el pueblo. ¿Recuerdas cuando bajaste por última vez, hace unas semanas, a vender un par de gallinas y a comprar sal, panela y unas telas para tu madre?
En la plaza se habló de la crisis mundial, de la bolsa de Nueva York que se cayó hace años, de cómo el café ya no valía lo de antes. Tú escuchabas desde un rincón, sin entender del todo cómo algo que pasa tan lejos puede terminar apretando tanto aquí arriba, en estas lomas verdes. Pero lo sientes. Hoy, en cada paso que das hacia el lote nuevo, sientes que el mundo de afuera empuja las montañas hacia adentro, como si la piel del planeta se arrugara un poco y ustedes, los cortadores, quedaran en medio. No es miedo. Lo que sientes es una especie de pregunta silenciosa. ¿Cuánto tiempo más se podrá vivir así? Del café, del sol, de la lluvia, del patrón que paga según lo que también le paguen a él. Finalmente llegas al lote nuevo. Las plantas son más bajas, de un verde intenso. El terreno se inclina con decisión, obligándote a apoyar bien los pies antes de dar cada paso. Aquí el viento pega un poco más fuerte, pero también se siente más ligero, como si trajera noticias de más allá de las montañas. Te quedas un momento de pie, mirando el mar de ramas cargadas de cerezas rojas y amarillas. Aún no sabes qué quiere decir el patrón contigo, pero sabes que, mientras él llega, el día no espera. Recoges el costal, lo amarras a la cintura, te acercas a la primera mata y empiezas. Tus manos se mueven con práctica. Buscas las cerezas maduras, las desprendes con un giro suave, las dejas caer en el costal. El sonido de las bolitas rojas acumulándose se vuelve el ritmo del día. Cada cierto tiempo cambias de mata, te inclinas, estiras el brazo, te agachas. El cuerpo entra en un compás conocido, una especie de baile humilde entre las ramas. Mientras trabajas, el cielo termina de aclararse. Un rayo de sol se cuela entre las hojas y te da en la mejilla. Parpadeas, pestañeas el sueño que todavía queda y sigues. Poco a poco, el lote se llena de sonidos. Lejos, el llamado de alguien a otro cortador más cerca, el roce de hojas unas contra otras a tus espaldas. Tal vez el eco de pasos que suben por el sendero. Te giras y ves, entre las matas, la figura del patrón que se acerca. Lleva sombrero bien puesto, camisa clara, botas limpias que se hunden en la tierra húmeda. A su lado camina su hijo, un muchacho algunos años menor que tú, con la cara todavía adormilada. No es la primera vez que lo ves, pero sí una de las pocas en que sube hasta este lote. El patrón te saluda con un gesto del sombrero. ¿Madrugó, hombre?, dice, y se acerca a mirar tu costal, todavía a medio llenar. Como siempre, patrón, respondes, secándote la frente con el dorso de la mano. Él observa las matas, mira el terreno, toma una cereza entre los dedos y la aprieta apenas para ver el grano. Luego, suspira y se cruza de brazos. No parece enojado, pero tampoco relajado. Hay en su manera de mirar algo que confirma ese presentimiento tuyo. Hoy no es un día cualquiera. Camine, te dice de pronto. Dejemos el costal ahí un momentico. Es que quiero hablar con vos. Tú te quitas el costal, lo dejas con cuidado entre las matas y sigues al patrón hasta una parte del lote donde el terreno se abre un poco y hay una piedra grande que sobresale. El hijo del patrón se queda unos pasos más atrás, pateando el suelo con la punta de la bota. Sin saber muy bien qué hacer con las manos, te paras frente al patrón. Él se apoya en la piedra, mira hacia el valle un instante y luego se vuelve hacia ti. Mira, empieza. Vos ya llevas años cortando aquí, ¿cierto? Asientes. Ese aquí no es solo este lote nuevo, sino toda la finca, toda la montaña. Sí, señor, desde que tenía como 12. Eso me han dicho. Se limpia las manos contra el pantalón, como si buscara ordenarse los pensamientos. Y me han dicho también
que sos de los que mejor escogen grano, que no me tumbas la flor, que cuidas la mata. Eso no se aprende en un día. Sientes un pequeño orgullo contenido. Por dentro, algo se afloja. Quizás la conversación no sea tan mala como imaginabas. Sin embargo, el tono del patrón todavía tiene algo de preocupación. El asunto, muchacho, continúa, es que la cosa no está fácil. Allá en Medellín hablan de precios, de exportaciones, de que el café sube, baja, vuelve a subir, y uno aquí, pues, esperando a ver qué deciden los de arriba. Y mientras tanto, uno tiene que mantener la finca, pagarle a ustedes, no dejar caer esto. Hace una pausa y se quita el sombrero. Se pasa la mano por el cabello húmedo de Rocío. Yo quiero empezar a probar otra manera de trabajar los lotes, dice al fin. Necesito a alguien que se encargue de coordinar este de aquí arriba, el lote nuevo. No es mayordomo, no piense. Es más bien como un encargado de corte, alguien que conozca bien la mata, que le diga a los otros por dónde empezar, que me avise cuando la flor está para hacer el deshoje, que me lleve cuenta de las arrobas que salen de aquí. Sientes que el corazón te da un salto. Encargado de corte. No sabes exactamente qué significa en términos de pago o de jornada, pero sí sabes que es algo más que ser un cortador más entre muchos. También sabes que significa dar un paso adelante, ponerte donde otros te ven, asumir responsabilidades nuevas. Yo lo pensé bien, sigue el patrón. Pude haber llamado a alguno de los viejos, a tu papá, por ejemplo, pero él ya ha cargado con eso toda la vida, en otras fincas, en otros tiempos. Y vos, pues, vos sos joven, pero tenés juicio. Te he visto cómo trabajás, cómo tratás la mata, y quiero saber si sos capaz de llevar esto. No te voy a mentir, va a ser más peso, pero también, si las cosas salen, vas a ganar un poquito mejor. El viento sopla más fuerte por un momento, agitando las ramas a tu alrededor. Te quedas callado, mirando el suelo, tratando de ordenar lo que sientes. No es un miedo concreto, pero sí una especie de vértigo. Hasta ahora, tu mundo ha sido bastante claro. Cortar, llenar costales, bajar, entregar, cobrar. Ahora aparece una bifurcación en el camino. Seguir igual, seguro en tu posición, o aceptar ese lugar nuevo donde tendrás que responder no solo por ti, sino también por los demás. El patrón te mira, esperando una respuesta. Su hijo, desde atrás, también te observa con curiosidad. ¿Y entonces? Pregunta. ¿Te animás o no? No respondes de inmediato. Miras alrededor. El lote nuevo, las matas jóvenes, el terreno inclinado, el valle abajo, las otras lomas donde tus compañeros ya están trabajando. Piensas en tu padre, en tu madre, en las monedas que a veces no alcanzan, en la ropa que se remienda una y otra vez. Piensas también en esos cortadores viejos que se van quedando sin fuerzas, en cómo tú mismo un día llegarás a esa edad en la que las piernas no respondan igual. Sientes que si das este paso, algo cambiará en la forma en que te ves a ti mismo. Ya no serás solo un par de manos más en medio del cafetal. Tendrás que hablar más, decidir, observar con otros ojos. Levantas la mirada y por primera vez, en vez de mirar al patrón desde abajo, casi lo miras de frente, no con desafío, sino con una firmeza nueva. Sí, patrón, dices al fin, si usted confía, yo me encargo de este lote. El patrón asiente, como si hubiera esperado esa respuesta. Bueno, dice, y vuelve a ponerse el sombrero. Entonces, empezamos hoy mismo. No es que tenga que dejar de cortar, ojo. Vos seguís con tu costal, pero quiero que estés pendiente de los demás. Que si ves que alguno está tumbando flor, le decís. Que si crees que es mejor empezar por aquella esquina donde la mata está más cargada,
me avisás. Y esta tarde, cuando bajemos, pasás por la casa grande y hablamos mejor del pago. Sientes una mezcla de alivio y temor. No tienes claro cómo vas a hacer todo eso, pero algo en tu pecho se expande. De repente, el lote nuevo ya no es solo un lugar donde vienes a trabajar unas horas, se convierte en una especie de territorio del que ahora eres responsable. El hijo del patrón da un paso al frente. Mi papá dice que yo también voy a venir algunos días a cortar aquí, murmura, medio tímido. Que vos me enseñes a escoger bien el grano. Lo miras. Ves en él a alguien que, aunque es hijo del dueño, todavía no sabe bien cómo se mueve uno entre las matas. Y te das cuenta de que esa será otra parte de tu tarea. Transmitir lo que tú aprendiste de tu padre, de los años, de las mañanas de frío y las tardes de sol. Pues venga cuando quiera, le respondes. Aquí aprendemos entre todos. El patrón se despide y se aleja por el sendero, bajando hacia otros lotes. El hijo se queda un momento, como queriendo decir algo más, pero luego también se va, prometiendo volver al mediodía. Te quedas solo otra vez con las matas y el viento. Vuelves a tu costal, lo levantas y te lo amarras a la cintura. Cuando acercas las manos a la siguiente rama, sientes que el gesto de cortar no es exactamente el mismo. No porque haya cambiado el movimiento, sino porque cambia la mirada. Ahora, cada cereza que desprendes forma parte de un conjunto del que tú, de algún modo, te sientes guardián. El trabajo sigue. Tus dedos se manchan. Tus brazos se mueven en una cadencia constante. La mañana avanza. Al rato, escuchas pasos en la parte baja del lote. Son tus compañeros, que empiezan a llenar también las filas del cafetal. Uno de ellos, Jacinto, un hombre de mediana edad, con una cicatriz pequeña en la ceja, se acerca a saludar. ¿Y vos qué haces tan arriba tan temprano? Bromea. Este lote está apenas criado. Le cuentas, sin mucha ceremonia, que el patrón te pidió que te encargaras de coordinar aquí. Jacinto abre los ojos un poco, sorprendido. Luego sonríe. Ve, mira vos. Te da una palmada en el hombro. Eso está bien, pero no te olvides de que también sos de los nuestros, ¿oyó? Que a veces a los que suben un poquito los ponen a vigilar y se les olvida cortar. Yo sigo con mi costal, tranquilo, le respondes. Solo que ahora, si te veo tumbando flor, te regaño. Se ríe. El sonido de su risa se mezcla con el de otros que llegan y se acomodan en los surcos. Poco a poco, el lote nuevo se llena de voces, de bromas, de pequeños cantos que alguno entona para espantar el cansancio. Mientras cortas, empiezas a fijarte en detalles que antes se te escapaban. Ves que, en una esquina del lote, las matas están más cargadas con cerezas grandes y brillantes. En otro lado, el terreno es más pedregoso y las plantas, aunque verdes, parecen menos vigorosas. Notas que uno de los muchachos nuevos, Ramiro, jala las ramas con demasiada fuerza. Te acercas. Mira, le dices, no es así, suavecito. Si arrancas la flor, el año que viene no hay grano aquí. Ramiro te mira, un poco a la defensiva. Así me enseñaron en otra finca, responde, encogiéndose de hombros. Pues aquí, hacelo así. Le muestras con tus dedos. Giras la cereza, la soltas. No jales para abajo. Él observa, imita el movimiento y ves que lo hace mejor. Eso, asientes. Es que si tumbamos la mata, nos quedamos sin trabajo, todos. Dices eso, y mientras las palabras salen de tu boca, te das cuenta de que contienen algo de esa preocupación que sentías al amanecer. Ya no se trata solo de llenar el costal hoy, sino también de cuidar que haya café para mañana, para el año que viene, para los que vienen después.
El sol sube y empieza a calentar la nuca. La bruma ya se ha ido casi del todo, y el cielo se ve de un azul claro. El valle allá abajo brilla y los sonidos se hacen más nítidos. El río, más fuerte los pájaros, más insistentes algún perro que ladra en una casa distante. Al mediodía, el patrón cumple lo dicho y manda a su hijo, Julián, con un canasto de alimentos para que compartan entre todos. Julián llega algo sofocado. No está acostumbrado a las subidas. Su papá sí que lo quiere poner a caminar, le dice Jacinto bromeando mientras recibe el canasto. Se sientan bajo la sombra de unos árboles más altos que bordean el lote. Sacan arepas, un poco de frijol frío, panela. El momento de la comida siempre es un pequeño descanso sagrado. Sueltas el costal, estiras las piernas, sientes un alivio inmediato en la espalda. Julián se sienta cerca de ti. Lo ves mirar sus manos, casi limpias, y luego las tuyas, marcadas por el trabajo. ¿Y eso no duele? Pregunta, tocando con cuidado una de las durezas de tus dedos. Al principio sí, respondes. Ya después uno se acostumbra. Mi papá dice que tengo que aprender, por si un día me toca hacerme cargo de todo esto, dice mirando alrededor. Pero yo no sé ni por dónde empezar. Ahí, mientras masticas un pedazo de arepa, se te ocurre algo que no habías pensado antes. Ese lote nuevo del que ahora eres encargado no solo será un lugar de trabajo, sino también un espacio donde se cruzan dos maneras de entender el café. La tuya, de cortador que conoce la mata desde abajo, y la del hijo del patrón, que algún día tendrá que ver la finca desde arriba. Empezá por esto, le decís señalando el cafetal. Mañana venís sin canasto, con costal, y te pones al lado mío y cortás. Y si tumbás flor, te regaño igual que a Ramiro. Los otros se ríen. Julián también sonríe, algo sonrojado, pero asiente. «Listo», dice. «Mañana vengo». Durante ese descanso, las conversaciones se multiplican. Uno habla de un primo que se fue a Medellín a trabajar en una fábrica de textiles. Otro cuenta que oyó decir que en otros países recogen café con máquinas. La idea te parece extraña, casi absurda. ¿Cómo una máquina va a saber distinguir una cereza madura de una verde? Sin embargo, la imagen se te queda en la cabeza. Grandes aparatos pasando por encima de las matas, tragándose lo que tú tocas con tanta precisión. Hay algo inquietante en eso, pero también lejano. Por ahora, la realidad es esta. Tus manos, las de tus compañeros, los costales que se llenan, los mulos que después los bajarán. Cuando termina la pausa, cada uno regresa a su surco, y tú, con ese nuevo encargo en la mente, empiezas a mirar el lote como si estuvieras leyendo un libro que antes solo hojeabas. Vas de un extremo a otro, cortando también, pero tomando nota mental de dónde están las matas más cargadas, dónde la flor está apenas saliendo, qué partes del terreno podrían necesitar sombra. En una esquina del lote encuentras algo que te llama la atención, una hilera de matas con hojas algo amarillentas. Te acercas, tomas una hoja entre los dedos, la observas. No eres experto en enfermedades del café, pero sabes que esa coloración no es normal. Más tarde, cuando el patrón sube de nuevo a revisar el avance del día, lo llevas hasta ese lugar. «Mire, patrón», le señalas, «estas matas no se ven como las otras. No sé si será por la tierra o por el agua, pero algo les está pasando». Él se agacha, mira las hojas, arranca una para verla a contraluz. «Bien visto», dice. «Voy a traer a don Eusebio que sabe más de eso, pero es bueno que me avises. Esto es lo que yo necesito. Ojos que estén aquí siempre, viendo lo que yo no alcanzo a ver». Hay en sus palabras un reconocimiento que te llega hondo.
Te das cuenta de que tu nuevo papel no es solo mandar o coordinar, es, sobre todo, observar, estar atento, cuidar. La tarde avanza. El sol empieza a bajar y con él baja también el ritmo. Los costales ya pesan más. Sientes cada arroba en la espalda. Pero el cansancio de hoy tiene un matiz distinto. No es solo agotamiento físico, es también una especie de densidad de pensamientos que te acompañaron todo el día. Mientras recoges las últimas ramas de la fila, recuerdas un momento de tu infancia que hasta ahora no habías relacionado con nada. Tenías quizá 8 años y acompañaste a tu padre a otro cafetal, en otra finca. Recuerdas que había una mata especialmente alta, que se veía más vieja que las demás, y que tu padre, en vez de cortarle todo el grano, se quedó un rato mirándola, como si estuviera decidiendo algo importante. ¿Por qué no cortas todo?, le preguntaste. Él tocó la corteza rugosa. Porque esta mata ya nos ha dado mucho, dijo. Hay que dejarle algo para que vuelva a agarrar fuerza. No es solo cuestión de sacarle todo lo que podamos, es saber cuándo parar. En aquel momento, esas palabras te parecieron extrañas. ¿Cómo que dejar grano sin cortar? No, era el objetivo llenar el costal. Hoy, en el lote nuevo, esas palabras regresan con un peso diferente. Entiendes que lo que haces no es solo trabajo manual, es un diálogo con la tierra, con el tiempo, con el futuro. Nunca te han llamado administrador ni técnico, ni usas esas palabras. Pero, en tu modo de ver la mata, hay una sabiduría que viene de generaciones. Y ahora, con esta responsabilidad nueva, sientes que esa sabiduría se vuelve más consciente. Al final de la jornada, el patrón manda llamar a todos para pesar los costales. Los mulos esperan unos metros más abajo, ya cargados con los primeros sacos. Hay un murmullo de cansancio, de cuentas, de chistes para aliviar el dolor de las espaldas. Te acercas con tu costal. El patrón anota en una libreta, o más bien dicta a un hombre que escribe por él, porque él no tiene la letra tan ágil. Cada nombre, cada número, cada arroba queda registrada. Cuando te toca a ti, ves que anotan un peso ligeramente mayor al de otros días, no porque hayas cortado más, necesariamente, sino porque te esforzaste por no desperdiciar tiempo, por moverte con más intención. Cuando todos terminan, el patrón hace un gesto para que te acerques a la casa grande. Tus compañeros empiezan a bajar por el camino, algunos conversando, otros caminando en silencio, con la mirada perdida en algún punto del futuro, la comida que los espera, la familia, el catre. Subes los pocos escalones que llevan a la casa del patrón. Nunca dejas de sentir una extraña mezcla de respeto y distancia cuando entras ahí. El piso es más liso, las paredes más firmes, las ventanas más grandes. Pasas junto a una mesa donde hay una radio, de esas nuevas, que a veces traen voces de Bogotá o noticias del mundo. Hace poco escuchaste ahí, por primera vez, hablar de un conflicto lejano en Europa, de países que se pelean y de gente que huye. Te pareció otro planeta. El patrón se sienta frente a un escritorio sencillo, con algunos papeles. Te hace seña de que te sientes en una silla frente a él. No estás acostumbrado a sentarte en esa casa, casi siempre entras, recibes instrucciones de pie y te vas. Pero obedeces. Bueno, empieza. Lo de hoy fue el primer día. Quiero que sepas qué espero de vos y qué podés esperar vos de esto. Te explica, con palabras claras, que tu pago tendrá un pequeño aumento por la tarea de encargado. No es una fortuna, pero en tu cabeza empiezas a traducirlo en cosas concretas. Un poco más de sal cada mes, quizá un par de zapatos nuevos para tu madre,
o esa tela gruesa que ella quiere para hacerse una falda que no se rompa tan fácil. Pero luego el patrón baja un poco la voz, como si lo que viene ahora fuera más delicado. Hay otra cosa, dice. Estos años no han sido fáciles. Vos lo sabés. Toda la gente del café lo siente. Si la cosa se pone peor, tal vez tenga que reducir gente, cerrar algunos lotes, no sé. No te lo digo para asustarte, sino para que entendás que nada está escrito en piedra. Eso te aprieta el pecho. No es una amenaza, es una verdad que tú ya intuías, pero puesta ahora en palabras. Sin embargo, continúa, si yo logro sostener la finca y si este lote nuevo empieza a producir como espero, la gente que esté aquí, trabajando bien, que conozca la tierra, va a ser la última en irse. Y vos, si demostrás que podés con esto, vas a volverte muy importante para mí, porque los papeles, las cuentas, cualquiera las puede aprender. Pero el ojo para la mata, eso no se enseña tan fácil. Te quedas en silencio, procesando. No se trata solo de ganar unas monedas más hoy. Lo que el patrón te está diciendo, en su manera, es que tu forma de ver y cuidar la tierra puede ser lo que mantenga a tu familia a flote en tiempos difíciles. No es una promesa grandilocuente, pero sí un hilo de esperanza concreto. ¿Y usted cree que esto del café va a seguir? Te animas a preguntar, cosa que no sueles hacer. Preguntar de ese modo, directo, no es común en conversaciones con él. El patrón te mira, como sorprendido de que rompas la costumbre del sí, señor, y como usted diga, pero no se enoja. Más bien parece reflexionar. Eso no lo sabe nadie, responde al cabo de un momento. Pero aquí, en Antioquia, lo único que hemos hecho por años es sembrar, esperar el agua, recoger, vender. El café nos ha llevado hasta donde estamos, para bien y para mal. Quizá un día se acabe, quizá cambie. Lo que sí sé es que la gente que entienda la tierra, que sepa leerla, no se va a quedar tan perdida. Si no es café, será otra cosa. Pero la montaña no se va a ir. Sales de la casa con esas palabras retumbando en la mente. La montaña no se va a ir. Esa frase se te queda pegada como el barro a las alpargatas. El cielo ya está tornándose naranja cuando empiezas a bajar hacia tu casa. El cansancio ahora se siente más pesado en cada paso, pero hay también una especie de serenidad. El mundo sigue siendo incierto. Los precios del café, las noticias que llegan de lejos, las posibles decisiones del patrón. Pero tú llevas, además de la fatiga, una certeza nueva. Tu trabajo, día a día, tiene un sentido que va más allá de la jornalera simple. No es un consuelo abstracto, son cosas concretas. El cuidado de esa mata enferma que viste, la paciencia para enseñar a Ramiro y a Julián, la forma en que hoy organizaste a tus compañeros para empezar por la parte más cargada del lote. Mientras desciendes, escuchas, a lo lejos, el murmullo del río y el sonido de alguien que canta una tonada vieja. El paisaje es el mismo de siempre. Casas de bareque desperdigadas, humo que sale de los techos, niños que corren descalzos por el camino. Antes de llegar a tu casa, pasas frente a la de Jacinto. Él está en el patio, sentado en un banco, afilando un machete. Entonces, encargado, te saluda con una media sonrisa. ¿Ya se acostumbró al nuevo título? El título es lo de menos, respondes, dejándote caer un momento en una piedra cercana. Lo que pesa es el costal. Jacinto suelta una risita, pero luego se pone serio. ¿Sabes qué es lo que sí cambia? Dice, que ahora los pelados te van a mirar distinto, que van a esperar que les digas qué hacer. Y eso tiene su ciencia. No es solo mandar, es cargar con los errores de ellos también. Eso me preocupa, admites. ¿Y si me equivoco? ¿Y si les digo que corten por un lado
y resulta que era mejor por otro. Jacinto mira el filo del machete, lo prueba con el dedo. Nadie aprende sin equivocarse, dice. Mira, cuando yo empecé, tumbaba flor a montón. Si hubiera habido alguien que me dijera pare ahí, hágalo así, me habría ahorrado unos cuantos regaños. Vos vas a hacer eso para ellos y para vos mismo. Un día vas a ver una mata maltratada y vas a saber que fue por una decisión tuya. Te va a doler. Pero también cuando veas una hilera cargada, bonita, y sepas que vos ayudaste a que creciera así, eso se siente distinto. Te despides de Jacinto y sigues hasta tu casa. Tu madre ya tiene el fogón prendido y el olor simple de frijoles y arepa te recibe. Familiar. Tu padre llega poco después que tú. Se sienta, se quita la ruana, suspira hondo, esperas un momento, buscando la manera de decirlo hasta que sueltas la noticia. El patrón me puso de encargado del lote nuevo. Dices, sin adornos. Tu madre levanta la cabeza sorprendida. Tu padre te mira fijamente. En su mirada hay muchas cosas: orgullo, preocupación, recuerdo de su propia juventud, quizá alguna sombra de algo que vivió en otras fincas. Vea pues, dice al fin, despacio. Así que ahora lo que yo le enseñé, le va a tocar enseñarlo a otros. No sabes si lo dice con alegría o con una especie de melancolía, tal vez con las dos. No sé si estoy listo, confiesas. Solo sé cortar. Tu padre se inclina hacia ti. Eso es lo que todos creen al principio, responde, que solo saben cortar. Pero cortar es mucho más que arrancar grano. Es leer la mata, leer el suelo, leer el cielo. Eso ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora te lo nombraron. Se hace un silencio. Solo se oye el crepitar del fuego y, a lo lejos, el canto de algún pájaro que se rehúsa a dormir. Tu madre sirve los platos, los coloca en la mesa. Mientras comes, tu padre sigue hablando, no como quien da un discurso, sino como quien comparte algo que guardó muchos años. Yo también fui encargado alguna vez, confiesa. En una finca más arriba, cuando vos todavía no habías nacido. Duró poco, porque el patrón de allá se fue a la quiebra y tuvo que vender todo. Pero esos meses me enseñaron una cosa, que lo que uno hace con sus manos se queda en la tierra, aunque los patrones cambien. Lo miras, tratando de imaginarlo más joven, subiendo lomas como tú, dando instrucciones, analizando matas. Esa imagen te ayuda a verte a ti mismo en ese papel, no como algo extraño, sino como parte de una continuidad. Si el café se acaba, añade, estas montañas se quedan, y la gente que sabe hablar con ellas también. Vos empezás a ser de esa gente. La noche cae del todo. Afuera, las estrellas empiezan a puntearse sobre el cielo oscuro. Dentro de la casa, la luz del candil dibuja sombras suaves en las paredes de bahareque. Terminas de comer, sientes el peso del día instalándose definitivamente en el cuerpo, desde los hombros hasta las plantas de los pies. Te acuestas en el catre. La frazada, áspera pero cálida, te cubre hasta el pecho. Cierras los ojos. En la oscuridad detrás de los párpados, vuelves a ver el lote nuevo. Las matas jóvenes, las cerezas brillantes, la hilera enferma que viste, el rostro de Ramiro concentrado aprendiendo a no tumbar flor, la curiosidad de Julián, el gesto serio del patrón, la mirada de tu padre cuando le contaste la noticia. Sientes que algo se acomoda dentro de ti. No es que todos los temores hayan desaparecido. Sigues sin saber qué pasará con los precios del café, con la finca, con el mundo allá afuera, pero ahora tienes una certeza sencilla, firme, que descansa sobre cosas concretas. Mañana, antes de que cante el gallo, volverás a levantarte. Volverás al fogón, al tinto recalentado, al camino de tierra.
Subirás al lote nuevo, ahora con una mirada nueva, y al llegar sabrás por dónde empezar, porque ese pedazo de montaña, esa franja de matas alineadas en la pendiente, te ha sido confiada. Cada grano que cortes, cada consejo que des, cada decisión de por dónde avanzar, irá tejiendo poco a poco una historia que no es solo tuya, sino de todos los que viven de ese café. ¿Te imaginas, sin saberlo, que algún día alguien hablará de estos años, de cómo era ser cortador de café en Antioquia en la década de 1930? Contará que el trabajo era duro, que el mundo cambiaba allá afuera, que el futuro del grano era incierto. Pero también contará que había hombres y mujeres que, como tú, se levantaban antes del alba, se hundían entre las matas y encontraban en cada día de corte una manera silenciosa pero firme de sostenerse y de sostener a los suyos. Con ese pensamiento, la tensión del día se afloja poco a poco. Tu respiración se vuelve más lenta, más profunda. Afuera, la montaña permanece inmensa y oscura, guardando tus pasos de hoy y los de mañana. Adentro, en tu pecho, el rumor del cafetal se mezcla con el latido tranquilo de tu corazón. Te dejas ir, sabiendo que el mundo puede cambiar, que los precios pueden subir y bajar, que los patrones pueden venir y partir, pero que la experiencia que has ido grabando en tus manos y en tu mirada se queda contigo, y que mañana, cuando vuelvas a escuchar el primer canto del gallo, sabrás, sin necesidad de palabras, dónde estás y qué tienes que hacer. La montaña no se va, y tú, poco a poco, encuentras tu lugar en ella.